Bienvenidos a este podcast que hemos titulado Los trastornos del neurodesarrollo cuando convivimos sin saberlo. Yo soy Cristina Isabela Arteaga y soy estudiante de la carrera de psicología. Justamente hoy quiero abordar el tema del TDAH con mis tres invitados especiales. Este es un tema que me llega muy de cerca porque convivo con una persona diagnosticada con el TDAH, que es mi hermano José Arteaga, con mi esposo que presenta síntomas sin saber lo que podrían ser síntomas del TDAH, y con mi hermana que es médico general, doctora en medicina general, y que vive muy de cerca la práctica sobre estas enfermedades. Además del TDAH, vamos a abordar otros trastornos del neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista y la discapacidad intelectual. Y sobre todo, vamos a reflexionar cómo desde nuestra formación debemos diagnosticar, evaluar y también seguir el tratamiento para nuestros futuros pacientes en este tipo de trastornos. Empecemos con algunos datos. Según el DSM-5, los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que se manifiestan en las primeras etapas del desarrollo, es decir, en la niñez, y se caracterizan por deficiencias que se producen limitaciones en áreas específicas del funcionamiento, tanto personal, funcional y también académico. ¿Sí? Es muy importante también mencionar el aspecto social, que esto lo vamos a ver en las entrevistas que hoy hemos preparado. Su base, como bien sabemos, es neurobiológica. Involucran alteraciones en la formación y funcionamiento de los circuitos cerebrales y en la actividad de los neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. Y en muchos casos tienen los componentes genéticos que son de bastante importancia. Y como parte de nuestro bloque 2, y es uno de los más importantes, le damos la bienvenida a José Arteaga. Nuestro bloque se llama La vivencia del paciente diagnosticado. José, cuéntame, por favor, ¿a qué edad te diagnosticaron TDAH y cómo fue ese proceso? ¿Quién fue quien te diagnosticó o quién lo detectó? ¿Un profesor, tus padres o un psicólogo? Fue hace aproximadamente 2 años, tenía 31 años y fue un terapeuta, fue mi psicóloga de ese momento, que obviamente durante las conversaciones ella dijo, tengo la sospecha de que podrías tener TDA por lo que me cuentas, y me hizo varios tests, y luego esos tests le llevé al psiquiatra para que los pueda revisar. Entonces ahí fue el diagnóstico. Antes del diagnóstico, ¿qué cosas eran las que más notabas o te costaban en el día a día? Bueno, siempre me ha costado un montón como la concentración como en clases, y tenía mucha concentración solo en dos materias en mi colegio, digamos, muy diferentes, pero porque me gustaban, como había un tema en específico de estas carreras o de estas materias que me gustaban, era muy bueno en esas materias. Por ejemplo, tenía 19 en física, pero tenía 10 en matemáticas, que de hecho se correlacionan, y era difícil como tener como que era un poco inexplicable, digamos, que pueda hacer física, hacer fórmulas, y en cambio en matemáticas o geometría, que realmente me aburrían un montón, me pasaba que no podía concentrarme o no podía hacer los deberes y demás. Eso era una de las cosas más que me afectaba un montón. También el tema de olvidarme las cosas, como siempre se me olvidan, pero es demasiado, como se me olvida, no sé, las llaves, no sé dónde las dejo, o el celular. A veces incluso está en mi bolsillo y yo lo paso buscando por todos los lugares, pero más me di cuenta que es en el tema de la concentración, como no manejar los tiempos, hacer varias cosas a la vez, o hablar de varios temas al mismo tiempo sin terminar cerrado uno, querer interrumpir personas, o que cuando me están hablando siempre terminaba interrumpiendo con lo que yo quería decir o lo que venía a mi cerebro. Como esas son cosas que no me afectaban, pero eran parte de
No todas afectaban en su totalidad, pero eran parte de la normalidad. Y luego la otra como esta interacción social con las personas, que se me hace muy difícil interactuar como con las personas o en grupos sociales o cuando hay demasiada gente o conocer a una persona. A mí me da pavor, por ejemplo, ir a un nuevo lugar, como siempre voy a los mismos lugares que como, pido lo mismo, exactamente tener que hacer, incluso con cosas sencillas como decidir ir a un restaurante y pedir un plato nuevo, me da mucha ansiedad, como antes de... esas han sido algunas de las cosas que puedo hablar que me afectaron. Y una vez que tú recibiste ya tu diagnóstico y sabes y entiendes qué es lo que está pasando, ¿qué cambios tú crees que te aportaron y que fueron mejorando? Eh, el entendimiento porque de no sentirse extraño o como no tener miedo de decir lo que sientes, como por ejemplo, a mí sí me daba full vergüenza decir como, no, no quiero ir a ese restaurante porque me da miedo, me da ansiedad, o no puedo controlar la ansiedad de llegar a nuevos lugares o de interactuar con otras personas. O hasta ahora a mí me da miedo acercarme a pedir servilletas, por ejemplo, que eso es algo que normalmente de niños nos da bastante miedo, pero a mí me da ansiedad acercarme a pedir algo a otra persona en un restaurante que no conozco. Entonces, o a la persona que no conozco. Y entender, tener como las herramientas para sobrellevar el día a día, ayuda un montón porque te entrega cierta tranquilidad al momento de entenderte más, porque también es conocerte, ¿sabes? Es como tener las herramientas para poder eh, mejorarlo o sobrellevarlo. Muchísimas gracias y yo quiero agradecerte, hermano, por compartir tu experiencia de manera tan honesta y sobre todo por entregarnos tu tiempo en este tema de que es muy difícil normalmente poder tener un diagnóstico y sobre todo conllevarlo. Y te agradezco mucho por darme este espacio y por ayudarnos a precisamente la ciencia y el estudio de estas enfermedades. Gracias. Gracias. Lo de que describió mi hermano Joseph es muy coherente con lo que dice la literatura científica. El TDAH se considera un trastorno del neurodesarrollo que afecta a las redes cerebrales encargadas de la autorregulación. A nivel biológico se ha identificado que existe una desregularización en los neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, que son fundamentales en los procesos de atención, motivación, en el control de impulsos y sobre todo en la interacción social. Estos estudios estiman que la prevalencia mundial del TDAH es de alrededor del 5 al 7% en niños y aproximadamente el 50% de ellos continúan presentando síntomas en su vida adulta. Vamos a hablar sobre el TDAH invisible en los adultos y esto es muy importante porque aquí es donde nosotros vamos a poder encontrar el subdiagnóstico en personas adultas. Para eso les quiero presentar a mi esposo Juan Francisco Espinosa. Tú nunca has sido evaluado, Juanfra, desde un nivel profesional ni tampoco formal desde el TDAH. Yo como estudiante de psicología he notado algunos síntomas que podríamos poder evaluarlo. Sin que te sientas de esta manera como una evaluación formal, quiero preguntarte si es que tú has notado, por ejemplo, que te cuesta organizarte en el trabajo o en la casa y que quizás piensas que pasas muchas cosas y que a veces no terminas ninguna. Claro que sí. Mi día a día radica mucho en que comienzo a hacer actividades, pero no las termino. O me siento muy ansioso para terminarlas, pero ni siquiera las he comenzado. Por comentarte, yo una vez cogí un curso de Aneta y nunca lo terminé. Y me daba ansiedad y cargo de conciencia no haberlo terminado nunca. Que me tocó después de 2 años de estar con este constante ansiedad volver a tomarlo. Cuando eres niño o adolescente te decían que eras muy inquieto o que no prestabas atención a las cosas. ¿Era frecuente que te digan eso? Sí, muy frecuente. Por darte un ejemplo, tenía muy fácil, caía en distracción. Entonces me acuerdo clarito en, ¿qué sería? Segundo grado, en una clase de contabilidad, en segundo curso, perdón,
en una clase de contabilidad, mientras el profesor daba la clase, yo me puse a dibujar en el cuaderno y el profesor me vio lo que estaba haciendo y claro, me hizo sentir súper mal. Pero porque no sentía que me llamaba la atención la materia. Y eso me pasaba normalmente. Me distraía o era hiperactivo. Otras veces no era hiperactivo, pero porque estaba en mi cabeza soñando o me veía en otro lugar. Si hoy alguien te dijera que podrías tener TDAH, ¿tú irías con un profesional para que te diagnostique o sientes que no es necesario? Considero que no es necesario en este momento porque mi vida está bien. Lo considero que mis actividades puedo afrontarlas, pero no, sí iría con un profesional a que me diagnostique. Inclusive eso me haría entender, creo yo, muchas cosas de lo que me está pasando actualmente o me ha pasado en años anteriores. Okay. ¿Tú sientes hoy en día que hay cosas comparadas con otras personas que te cuesta hacer más? Sí, claro que sí. Y bueno, aquí está mal compararse, pero veo que yo tengo muchas ideas de emprendimiento, pero quedan en ideas. Y cuando ya comienzo a trabajarlas como tal, doy el primer paso, pero nunca logro acabar la idea como tal. Entonces nunca logra consolidarme una idea, no llega a consolidarse como tal, como un emprendimiento ya factible o real. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por darnos tu testimonio y sobre todo quiero decir que esto abarca la problemática del subdiagnóstico en la adultez. No quiere decir esto que los síntomas ya no sean percibidos o desaparezcan. Sí hay una prevalecencia, sin embargo en los niños los podemos confundir con hiperactividad, en cambio en los adultos los podemos percibir como la falta de atención que solemos tener para realizar las actividades que consideramos que deberían ser realizadas de una manera más rápida o de una manera más fácil. Y como parte de nuestro cuarto bloque vamos a hacerle la entrevista a mi hermana, la doctora Gabriela Arteaga, médica general. Gaby, desde tu práctica como médica, ¿qué tan frecuente es que te lleguen pacientes que tienen síntomas de TDAH, pero que normalmente los confunden o vienen a tu consulta por otras cosas como por ejemplo estrés o síntomas de ansiedad? Realmente es frecuente porque sobre todo en los adultos, que son los pacientes que yo manejo, los síntomas de TDAH se confunden mucho con cualquier otro trastorno psicológico de ansiedad, de pánico o problemas de estrés o depresión. ¿Cuáles son los síntomas que tú dirías que un paciente debería ser derivado a un neurólogo o a un psicólogo? Después de la consulta uno puede diferenciar cuando los patrones que el paciente ha tenido han sido sostenidos y frecuentes. Ahí yo tengo que derivar primero al neurólogo y luego el neurólogo derivará a los demás especialistas, tanto de psicología, psiquiatría o demás especialidades. Los trastornos de ansiedad, de depresión, los síntomas no permanecen desde hace muchos años, sino siempre tienen un desencadenante y tú le puedes encontrar una explicación de por qué pasa. ¿Tú crees desde tu consulta y desde tu experiencia que deberían fusionarse las dos especialidades, psicología y neurología, para poder tratar un paciente que ya se ha detectado con el TDAH? Más que fusionarse, hay que hacer un plan de trabajo integral. La medicina ahora intenta que todas las áreas pertinentes o que están manejando a un paciente para evitar duplicidad de medicamentos o duplicidad de tratamientos, trabajar en conjunto. Sin embargo, en la práctica clínica todavía esto es muy complejo porque los especialistas tienen sus agendas, entonces a veces encontrar este punto de equilibrio para generar un tratamiento integral, que sería lo adecuado, en la práctica es poco común. Además, también quisiera preguntarte, porque también el subdiagnóstico que tú mencionaste también se da en otros trastornos, como por ejemplo el trastorno del espectro autista. Sí, aquí hay un factor importante y es que ahora sobre todo estos trastornos, el TDAH, el autismo, se diagnostica mucho en niños. Sin embargo, los adultos
en el tiempo de cuando nosotros éramos niños o cuando estos pacientes eran niños, no era muy común estas enfermedades o eran confundidas con otros trastornos psiquiátricos como esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos maníaco-depresivos, y entonces fueron tratados de otras formas. Ahora en los adultos no es muy común el diagnóstico, sin embargo ya con las nuevas prácticas médicas uno puede diagnosticar y sí hay casos de adultos con estos trastornos. Muchas gracias, Gaby. Y justamente la intervención de mi hermana como médica profesional que sigue de cerca y tiene de cerca estos trastornos y puede identificar las causas, el diagnóstico, el seguimiento y sobre todo la derivación y tratamiento para estas enfermedades, nos ayudan precisamente a fusionar la psicología y el trabajo como la salud y el bienestar sean adecuados para cada paciente. Quiero acotar que lo que nos compartió mi hermana desde su mirada profesional es muy clave porque el tratamiento del TDAH, al igual que el del TEA y otros trastornos como lo habíamos mencionado del neurodesarrollo, responden precisamente a un abordaje multimodal. Esto significa que no basta con la medicación, sino que se necesita la intervención psicológica, la psicoeducación a la familia, el apoyo pedagógico cuando éste corresponda y sobre todo una coordinación real entre los profesionales. El psicólogo clínico tiene un papel fundamental en la evaluación neuropsicológica, en el diseño de las intervenciones conductuales y en el acompañamiento emocional del paciente y sobre todo de su entorno. Antes de cerrar, quiero dedicar estos minutos a hablar de los otros dos trastornos del neurodesarrollo que investigué para este proyecto. El trastorno del espectro autista y de la discapacidad intelectual. En el TEA se caracteriza por dificultades persistentes en la comunicación e interacción social, junto con patrones de comportamiento restringidos y sobre todo repetitivos. Su etiología es compleja y multifactorial. Prenatales normalmente como la edad prenatal avanzada o la exposición a ciertas sustancias pueden influir también en el ambiente. A nivel neurobiológico se observan diferencias en la conectividad social como en la corteza prefrontal y en la amígdala. El rol del psicólogo aquí es súper importante y es esencial debido a que desde la detección temprana mediante los instrumentos como el MChat, pasando por la evaluación del perfil cognitivo y adaptativo hasta la intervención con programas de habilidades sociales y el acompañamiento a las familias. La discapacidad intelectual, por su parte, se define por las limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, con este inicio generalmente en el periodo del desarrollo. Sus causas pueden ser genéticas como el síndrome de Down, que como estudiamos en la clase existe una trisomía del cromosoma 21. También puede ser metabólicas o ambientales como la desnutrición severa o la exposición a toxinas durante el embarazo. El psicólogo trabaja aquí en la evaluación del funcionamiento intelectual y adaptativo, en el diseño de planes de apoyo individualizados y en la orientación a las familias e instituciones educativas para poder favorecer la inclusión del paciente. Lo que une a estos tres trastornos, que es el TDAH, el TEA y la discapacidad intelectual, es que todos tienen una base neurológica y todos requieren una detección temprana para mejorar el pronóstico. Y también todos demandan un abordaje interdisciplinario en el que el psicólogo juega un rol esencial que va mucho más allá de acompañar los procesos, que es realmente diseñar intervenciones basadas primero en la evidencia y ser ese puente entre el paciente, la familia y los demás profesionales de la salud, creando una conexión integral para que pueda adaptarse y vivir su trastorno de la mejor manera.
Llegamos al final de este podcast y yo quiero agradecer a mi hermano por compartir, como he dicho antes, su experiencia con honestidad y con emocionalidad. A mi esposo por abrirse a una conversación que no es fácil y que sobre todo poder exponerse de esta manera. Y también a mi hermana por aportar su mirada profesional. Gracias a los tres porque hicimos esto posible. Si algo yo me llevo de esta experiencia, tanto de la investigación como de las conversaciones que hoy trajimos a este podcast, es que los trastornos del neurodesarrollo están mucho más presentes en nuestra vida cotidiana de lo que creemos, y están en nuestras familias, están en nuestras aulas, están en nuestros lugares de trabajo y muchas veces pasan desapercibidos, no porque no existan, sino porque nadie se detuvo a mirar con los ojos adecuados cada uno de esos síntomas. Y eso es precisamente lo que estamos aprendiendo a hacer como futuros psicólogos: mirar con atención, evaluar con rigor y acompañar con humanidad.